A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, una vez más debo agradecerles por estar con nosotros en este programa que hemos denominado La crisis económica del Ecuador. Hemos tratado en este programa varios temas a través de todas estas semanas que estoy con ustedes. Hemos hablado sobre la dolarización, el sistema monetario, sobre finanzas públicas, el presupuesto general del Estado y otros temas más. Hoy queremos desarrollar un tema más profundamente que tiene que ver con el aspecto tributario. El presidente envió un proyecto de ley que le llamó de reactivación, recuperación económica y de fortalecimiento de la dolarización a la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional prácticamente ha aprobado una ley que está ahora en manos del señor presidente, que tiene más o menos el mismo nombre. Y eso tiene varias partes, pero hay una parte importante que tiene que ver con tributos, con respecto al impuesto a la renta de personas naturales, con impuesto a la renta al microempresario, a la pequeña empresa, a la mediana y grande empresa. Y este tema que es tan específico y tan técnico, hemos creído conveniente invitar para el desarrollo de este tema importante a un distinguido abogado y consultor tributario, el doctor Mario Prado, con una experiencia vasta en materia tributaria. Es asesor y consultor de empresas privadas, de personas naturales, y naturalmente ha sido también asesor en una u otra oportunidad de alto funcionario del Estado, porque es un terreno técnico muy importante, tributos, impuestos, tasas. Gracias, doctor Prado, por estar con nosotros. Yo le quería preguntar para que comenzamos a desarrollar el tema. El presidente tiene ya en su poder esa ley aprobada por la Asamblea Nacional de recuperación económica, fortalecimiento de la organización. Hay una parte importante sobre lo que es tributos. ¿Usted nos puede mencionar dentro de esta parte tributaria cuál es lo básico del proyecto de ley que el presidente tiene que tomar una decisión? Por favor. Muchas gracias por la invitación, economista Robalino. El tema creo que debemos verlo desde la siguiente óptica. El presidente envió un proyecto muy ambicioso en cuanto a las reformas tributarias, en donde, según consta en exposición de motivos y según se discutió a nivel de la comisión, buscaba introducir cambios en orden a encontrar la equidad tributaria, y por eso inicialmente se planteaba gravar con el impuesto a la renta a la 13ª remuneración. Se planteaba para personas naturales. Para las personas naturales se planteaba conceder las rebajas en función del número de cargas, pero ya en la comisión... Cargas familiares, ya en la comisión se recortó sustancialmente este proyecto. Ya. Y en la práctica, ¿no es cierto?, lo que se anunció que este proyecto generará recaudación por $200 millones, las autoridades lo que establecen es que se generará una recaudación del orden de los $60 millones. Entonces, entre lo que envió el presidente y lo que finalmente aprobó la Asamblea, hay una diferencia sustancial, en donde han quedado temas que siguen siendo de interés para
la micro y pequeña empresa Ajá. para la gran empresa. Veamos lo de la micro y pequeña empresa. Ajá. Primero, hay una decisión de reconocer una exoneración tributaria a la micro y pequeña empresa en orden a fomentar la creación de estas nuevas empresas que, dentro de la visión del equipo económico, son las llamadas a dinamizar la economía. Entonces, lo que han establecido es una exoneración de 3 años para que esas... El presidente creo que sugirió solamente 2. Sugirió 2 y se subió a 3. 3. Y que tiene por objeto exonerar de impuesto a la renta. Mario, ese es para el microempresario nuevo. Micro y pequeña empresa nueva. Ya. Que se cree. Por eso decía, se quiere impulsar Ya. estos emprendimientos Ya. y se establece una exoneración de 3 años. Luego, para la misma pequeña y microempresa se establece un beneficio, que es el beneficio de que estos 2 segmentos no pagarán el anticipo del impuesto a la renta. Pero ese es para lo que ya existe. Para los existentes. Entonces dividimos. Beneficio para los nuevos, 3 años de exoneración. Para los existentes se les elimina el anticipo de impuesto a la renta. de impuesto a la renta. Entonces Ya. aquí, claramente, ¿qué tenemos que ver? Una dirección de la política tributaria hacia el fomento de una actividad que se espera sea generadora de empleo, que se espera sea consumidora de materias primas nacionales, que venga a dinamizar el mercado. Esto desde el punto de vista de la micro y pequeña empresa. En cambio, para, digamos, la gran empresa, lo que existe es empezamos con una prohibición o eliminación del beneficio que existía de una reducción de 10 puntos porcentuales cuando se reinvierten las utilidades. Ya. En el trámite legislativo no se aceptó esa propuesta, sino que se mantiene aún este beneficio, pero para determinadas actividades, básicamente el sector exportador. El sector exportador. El sector exportador. Esto fue en la práctica, si la tarifa era de... Pero no hay una condición, Mario, ahí al sector exportador, por ejemplo, pero de que tengan un 50% de materia prima nacional. Esa es una condición. O sea, lo que quiero analizar es lo siguiente. A ver, inicialmente se eliminó la reducción de los 10 puntos porcentuales de la tarifa de impuesto a la renta para todas las actividades que antes tenían derecho a deducirse, dice, y reinvertir la utilidad en la compra de maquinaria y equipo nuevo. En el proceso de discusión se establece el mantenimiento de este beneficio, pero sujeto a condiciones. Ya. Entonces, ahí es en donde vienen los problemas en orden a que el contribuyente, el agente económico, tenga a su disposición un manejo transparente del beneficio que se da. Ajá. Es un poco decir, te doy el beneficio, pero no vas a tener el beneficio si es que... Ya. Y se establece que tienen derecho los exportadores siempre y cuando el 50% de la materia prima sea de origen nacional. Ajá, ajá. Entonces, son limitantes que se ponen Para gozar de ese para beneficio. gozar beneficio. Entonces yo digo, y además de eso se cae en un problema de técnica jurídica, de técnica legislativa, y es que en general en esta ley se establecen un principio de delegación a favor del Servicio de Rentas SRI. Internas y del Comité de Política Tributaria. Ajá. Porque dice, se concede esto siempre y cuando cumpla las reglas que determine el SRI. Exacto. O se concede este otro beneficio siempre y cuando se ajusten las reglas del Ya. Comité de Política Tributaria. Entonces, eso en la práctica, ¿qué significa? Desalentar lo que el inversionista, el empresario busca. El empresario busca estabilidad y seguridad. Claro, claro. Si es que se concede un beneficio y ese beneficio queda supeditado a lo que diga ulteriormente el ente administrativo este año puede decir,
el próximo año puede decir, ve. Realmente no es un incentivo. Entonces, ese es un problema que estamos viendo aquí en el Ecuador y que es preocupante, César. Ajá. Y es lo que la ley va perdiendo ese sentido de obligatorio Ya. y se convierte en medio referencial. Acabamos de ver el tema de la consulta popular, Ajá. que había un plazo fatal que tenía que cumplir la Corte Constitucional, no cumplió, el presidente convocó a elecciones. Sin embargo, a la consulta, perdón. Sin embargo, los detractores dicen, no, es que el reglamento de sustanción de procesos decía que se interrumpe el plazo. No, señores, la ley es la ley. Y en materia tributaria, en materia económica, Es más delicado. dejar una medida a expensas de lo que decida la autoridad es quitar la certeza y la seguridad que quiere el inversionista. Ya. El inversionista no necesariamente quiere tener grandes beneficios. Lo que el inversionista lo que quiere es seguridad en la línea del tiempo. Yo puedo proyectar mi actividad para los próximos 7 años porque sé que voy a tener acuerdo. estas reglas de De juego. acuerdo. Pero si se cambian y se deja abierta la posibilidad. Entonces, siguiendo para la gran empresa, se devuelve el tema este. Ahora, respecto a las tarifas, se establece el incremento de la tarifa del impuesto a la renta para las sociedades de 22 a 25%. 25. Este incremento no va a aplicar para microempresa, pequeña empresa y exportadores. Claro. Va a aplicar el 25% para todos las demás sociedades. Y aquellas sociedades que sean participadas en más del 50% por sociedades constituidas en paraísos fiscales, la tarifa de impuesto a la renta será del Se va más 28%. Y aquellas empresas que no revelaron quién es el beneficiario final de la estructura societaria en el exterior, se van al 28%. Entonces, vamos a tener un multitarifario, 22, 25 y 28%. Igualmente, para las grandes empresas, hay otro tema que es importante, que es algo que se puso en la palestra desde la campaña electoral y que fue el tema del anticipo del impuesto a la renta. Ajá. Como los televidentes saben, el anticipo de impuesto a la renta actualmente se liquida sumando 4 factores, el 0,4% de los activos, el 0,4% de los ingresos gravables, el 0,2% de los costos deducibles y el 0,2% del patrimonio. Esa es la metodología. Así se calcula. Así se calcula. Entonces, ahora siempre estuvo en la discusión si se debe mantener o eliminar el anticipo, y el anticipo en su forma de liquidación se mantiene tal cual. No ha habido ningún cambio. Para el año 2017, el presidente de la República dictó un decreto ejecutivo exonerando del anticipo en función de la cuantía de los ingresos. Pero para el 2018 continúa la regla general. ¿Cuál es la innovación que se presenta? Que antes no había cómo pedir la devolución del anticipo. O pedir la devolución del anticipo era un tema que estaba supeditado a una serie de limitantes. Pero ahora dice el Servicio de Rentas Internas va a devolver el anticipo siempre y cuando el contribuyente demuestre que su actividad económica ha sufrido un descalabro justificado. Claro. Y pone las condiciones, Claro. siempre y cuando haya mantenido o incrementado el nivel de Eso empleo. significa que la discrecionalidad Claro. sigue existiendo. Exactamente. Entonces yo creo que ese es uno de los problemas, este es uno de los problemas que el Ecuador como Ecuador tiene que enfocarse a superar. Claro. Porque la ley debe contener los elementos que le son propios. La ley manda, prohíbe o permite. Y no puede dejarse la aplicación de la ley al arbitrio de la autoridad administrativa. Porque en el momento en que se deja al arbitrio de la autoridad administrativa, la discrecionalidad empieza a jugar un gran papel. Mañana se necesita más recaudación, la autoridad administrativa cambia las reglas de juego. O sea, eso no estimula realmente para un proceso adicional de inversiones en el sector empresarial. Claro, otro tema que es un tema que yo creo que hay que ser críticos es respecto
a un nuevo cambio que se propone, y es el siguiente. En el 2015 se dictó la Ley de Alianzas Públicas-Privadas, público-privadas. Entonces, el presidente Correa se dio cuenta de que sin el aporte del sector privado es muy difícil poder superar esa crisis económica que estaba empezando, y rápidamente dictó una ley de alianzas público-privadas. Y está 2 años en vigencia. Me parece que ha habido 1 o 2 proyectos que están arrancando con esto. Pero en esa ley se propuso algo interesante. Dijo, si es que el inversionista de una alianza pública-privada está participada por una empresa ubicada en paraíso fiscal, este inversionista que viene al Ecuador, por el pago de los dividendos que se pagan a paraíso fiscal, no habrá retención en la fuente alguna en el Ecuador, no se causará el impuesto a las salidas de divisas, y se generó una norma para todos los contribuyentes, no solo para los de alianzas público-privadas. Dijo, cuando se obtengan créditos en el exterior, serán deducibles los intereses y no habrá lugar a retención en la fuente, aunque vengan de paraísos fiscales, siempre y cuando no sean mayores de la tasa del Banco Central. Ahora, un poco para dejar consagrado esto que ha sido la característica del Ecuador de los últimos 10 años, la inseguridad normativa, a través de una disposición general, dice que esa disposición de la Ley de Alianzas Público-Privados ya no vale, y que por lo tanto, cuando se paga paraísos fiscales, será deducible o no será deducible, se causará el ISD o no se causará el ISD, en función de lo que decida el Comité de Política Tributaria. Entonces, nuevamente, caemos en esa incertidumbre normativa. Claro. El tema de los paraísos fiscales es un tema que está en el tapete, no en el Ecuador, está en el mundo. En todas partes del mundo. En todo el mundo. Sí. Y en todo el mundo se va generando legislación que está apuntando ¿a qué? Está apuntando a que un ingreso pague el impuesto en alguna parte del mundo. Esa es, en definitiva, la gran disputa de la OCDE en todo este enfrentamiento de los paraísos fiscales. ¿Saben? Lo que queremos es que un ingreso... Esa es una parte, Mario, a nivel mundial contra la evasión tributaria, tratar de coordinar los países en materia fiscal e ir luchando contra la evasión. El mundo se ha dado cuenta que la evasión tributaria es un mal global. Sí. En el año 2008, el presidente Sarkozy dijo, frente a la invitación... de Francia. De Francia, frente a la invitación del presidente Bush, Estados Unidos entonces, para analizar el problema de la crisis financiera del año 2008. El presidente Sarkozy dijo, no voy a asistir mientras no se tenga agendado cómo vamos a combatir los paraísos fiscales. Ya. Porque los paraísos fiscales son los grandes culpables de la crisis financiera, porque los principales derivados se emitieron en paraísos fiscales. Pero bien, entonces en el mundo se está generando toda una normativa sobre paraísos fiscales. Y en Ecuador lo que debería es subirse a esa tendencia mundial y no dejar al arbitrio de la autoridad. Cuándo los intereses o cuándo los dividendos estarán o no sujetos a retención en la fuente. Porque eso es, desafortunadamente, es romper ese proceso de búsqueda de inversionistas que está el gobierno... Es lo que crea empleo y promueve el crecimiento de la economía. Entonces yo creo que en la práctica, la reforma en la parte tributaria generó mucho ruido y al final del día el efecto es más bien pobre en cuanto al incremento de la recaudación. Mario, te interrumpo. El impuesto a la ley de divisas. ¿Hay algo, entiendo yo, en la ley aprobada con respecto al sector exportador? Al sector exportador existe una norma clara y concreta que dice que se le va a devolver el impuesto a la salida de divisas. Pero mientras el gobierno está en crisis... Pero claro, aquí este es
la foto del perro mordiéndose la cola. ¿Por qué? Porque Sí, el gobierno, la caja del gobierno es insuficiente. claro, No hay liquidez. claro. Entonces, por una parte ofrece la devolución, por otra no cumple. Ya pasó con el sector floricultor, Claro, que el drawback les dijeron, no señores, claro. no les vamos a devolver. Y el ministro dijo, no les devuelvo Porque no se merecen. no han cumplido determinadas cosas, que es sobre lo que veíamos anteriormente, ¿no? Entonces, yo creo que el punto está en que, desafortunadamente, en mi registro, esta viene a ser la reforma tributaria número 18 de los últimos 10 años. Barbaridad. En 18 reformas, ¿qué es lo que ha sucedido? Se ha perdido el concepto mismo de lo que es un régimen tributario. Pero Mario, entiendo que se ha complicado tanto la declaración de impuestos en vez de simplificar todo. Claro, ¿a qué voy con esto? Que realmente la verdadera reforma tributaria que debería propender el gobierno es hacer una codificación completa de la ley tributaria, de tal suerte que los agentes económicos tengan certeza de cuál mismo es el régimen tributario. Nosotros que estamos todos los días en el proceso de consultoría, de asesoría, tenemos que hacer unos cuadros gigantescos para saber Claro. cuál es la norma vigente en el tiempo, cómo la norma vigente se ve afectada por la norma reglamentaria, cómo la norma administrativa. O sea, entonces yo creo que lo que debe propender el Ecuador es a recuperar en general la institucionalidad jurídica perdida en el Ecuador, Claro. y empezar por recuperar la institucionalidad jurídica en materia tributaria. Ahora, Mario, el presidente está analizando la ley aprobada por la Asamblea. Él tiene, entiendo, tres alternativas. Primero, poner el ejecútese si está de acuerdo con, Así es. el texto total que manda la Asamblea, ¿no? Segundo, hacer un veto. Así El es. veto puede ser Total. total o parcial. Así es. Veamos ventajas y desventajas de uno u otro del veto parcial o total. Más o menos, ¿cuál es el procedimiento? A ver, desde el punto de vista tributario, de la reforma tributaria, el propósito era obtener más ingresos, Prácticamente no va a haber. no va a haber. Por lo tanto, un veto total no es que le dificulta nada. Un veto parcial podría regresar a los orígenes de la ley y volver a insistir en grabar el 13º, volver a poner los gastos personales. Pero para eso se necesita... Ya voy a explicarle Perdón. el tema. Ya. Ahora, el procedimiento parlamentario y la norma constitucional lo que establece es que el veto lo formula y el Congreso, la Asamblea, perdón, para negar el veto necesita tener 2/3 partes. 2/3. Entonces necesitarían 93 votos. 2/3 de los asambleístas que asisten a la reunión No, o 2/3 de del la total? Asamblea, de la Asamblea. Ya. Del total de los componentes. Entonces, creo que difícilmente, dada la coyuntura política, pueden lograr los 2/3, porque el Partido Social Cristiano ha dicho que está en contra de la reforma, el Partido Creo ha dicho que está en contra de la reforma, el bloque de Alianza País está dividido en dos pedazos. Entonces, un veto parcial que provocaría que, al no poder negar, no tener los votos para negarlo, entre en vigencia la ley vetada, con los Lo ajustes. que propone el presidente con las reformas adecuadas. Y claro, en materia tributaria, tal vez es donde menos se requiere el veto, pero en las otras materias de la reforma, Ajá. el que vuelva al Banco Central el manejo Claro. del Dinero dinero electrónico. el tema de los burós de crédito, etcétera, etcétera, creo que se necesita un veto que regule el tema, porque la otra alternativa es Pero, ir al veto total. Mario, una pregunta. Pero cuando llegue la opinión del presidente, cuando uno dice veto, ¿uno puede vetar artículo por artículo o cómo? Claro. ¿Cómo es el procedimiento? En el veto, el presidente hace un ajuste a cada una de las disposiciones. Ajá. No puede vetar genéricamente, Ya. ni puede vetar conceptualmente, sino que tiene que decir, este artículo Ya.
que yo propuse y que no fue aceptado, Ya. insisto, porque es fundamental. Pero la Asamblea, al votar para los 2/3, tiene que ir también artículo por artículo. Claro, es que va conociendo el veto, porque en el procedimiento parlamentario han establecido ahora el procedimiento de que se votan los informes. Ah, Y ya. solo cuando hay Ya. el número de votos suficientes Ya. se puede conocer o capítulo por capítulo o artículo por artículo. Pero eso es una diferencia radical del procedimiento hace 12 años. Claro, en el procedimiento anterior había primer debate con lectura total de la ley y segundo debate que se votaba artículo por artículo. Claro. Y se aprobaba artículo por Claro, artículo. ahora ya no es así. Ahora no es así. Ahora lo que se vota es informe. Por el informe. Por el informe. Y el Y si informe... es que la comisión está en poder de la mayoría correísta, la Asamblea vota en definitiva por ese informe. Claro, aquí tuvimos el caso del manejo del medio de pago electrónico, Ajá. que el presidente envió una propuesta en donde en la práctica trasladaba el manejo del dinero electrónico, del mecanismo electrónico a la banca privada y a las cooperativas, y la comisión dijo, esto no estaba en nuestro programa de gobierno, Ajá. por lo tanto no se acepta. Ya. Y pasó a votación del Pleno el informe. El informe. Y en el informe, como estaba ahí Ya. la discusión, no pasó. No el tema. tocan eso, No- por lo tanto se supone que queda en poder del Banco Central. Del Banco Central de Así Ecuador. es. Ya. Esa es un Ya. poco Ya, Mario, ya. la situación de esto. Distinguidos amigos y amigas, gracias por estar con nosotros. Han escuchado usted a un experto en esta materia y vemos que sencillamente también hay una serie de implicaciones porque crean incertidumbre, falta de seguridad jurídica en materia tributaria y los empresarios nacionales e internacionales necesitan eso, seguridad, seguridad, seguridad. Gracias por estar con nosotros nuevamente, gracias Mario por Gracias, César. estarnos ilustrando este tema tan complejo y nos veremos las próximas semanas, estimados amigos y amigas. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.